Siempre había sido obediente, haciendo exactamente lo que me decían. Cuando mis padres adinerados por fin me trajeron a casa, mi hermana adoptiva se inclinó y me susurró al oído. El puesto de heredera Sterling es mío. Si sabes lo que te conviene, lárgate. Asentí obedientemente, me di la vuelta y me lancé al tráfico en la autopista. Mis padres se aterrorizaron, tirando de mí de vuelta al coche con las manos temblorosas y los rostros pálidos. Mi hermano, con el rostro oscuro como una tormenta, me advirtió: si te atreves a montar otro numerito para llamar la atención, créeme, te mando de vuelta a ese infierno. Obedecí de inmediato. Esa noche, me encerré en la jaula del perro. Mi hermano se quedó boquiabierto, me sacó a rastras, apretando los dientes, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Más tarde, cuando mi hermana adoptiva fingió una enfermedad, mi hermano me obligó a donar sangre para ella. Obedientemente, tomé el cuchillo y me corté la muñeca sin dudar. Cuando mis padres llegaron, la sangre salía disparada por todas partes. Gritaron, lanzándose para detener la hemorragia. «¡Doctor! ¡Llamen a una ambulancia!». El rostro de mi hermano se volvió blanco. Al cabo de un rato, tartamudeó: «Mamá, papá, yo solo le pedí unas gotas de sangre para Chloe. No le dije que se cortara la muñeca». Parpadeé. El techo de la sala de estar tenía molduras blancas con una flor tallada en el centro. Nunca la había mirado de cerca. Ahora la tenía justo encima, y conté los pétalos mientras mi madre adoptiva me apretaba el brazo con una toalla de mano color crema. La toalla ya no era color crema. Tenía un círculo oscuro que crecía despacio, como tinta cayendo en agua. «Presiona más fuerte, Margaret», dijo mi padre adoptivo. Su voz sonaba distinta, más alta de lo que la había escuchado hasta entonces, más fuerte. «Lo estoy haciendo», respondió ella. Sus manos temblaban. Sentí el temblor a través de la tela. Mi hermano seguía de pie, a 2 pasos de mí. No se había movido desde que había dicho la frase. «Mamá, papá, yo solo le pedí unas gotas de sangre para Chloe. No le dije que se cortara la muñeca», repitió esa palabra, gotas, en mi cabeza, aunque él ya no la estaba diciendo en voz alta. Parpadeé otra vez. La flor del techo tenía 6 pétalos. Oí la puerta de la entrada abrirse. Pasos rápidos sobre el mármol. Voces masculinas. Alguien pidió espacio. Alguien más me tomó la muñeca y la levantó por encima de mi cabeza. Sentí una presión distinta, más firme que la toalla. «Señorita, ¿me escucha?», dijo una voz cerca de mi oído. «Voy a hacerle preguntas sencillas. Solo dígame sí o no». «Sí», respondí. Mi voz salió clara. Me sorprendió que saliera clara. «¿Sabe dónde está?». «Sí». «¿Recuerda qué día es hoy?». «Sí». El médico asintió. Era un hombre joven, con barba corta y una bata blanca que tenía bordado el apellido Sterling en el bolsillo. La familia tenía médico propio. Lo había visto de espaldas 2 horas antes, cuando me presentaron en el salón principal. Ahora lo veía de frente. «¿Me puede decir qué pasó?». Abrí la boca. Mi hermano dio medio paso al frente. Lo vi con el rabillo del ojo. Su camisa blanca tenía manchas rojas en el puño derecho. Me había tomado por la muñeca justo después, para intentar detener la sangre. Seguía mirándome como si esperara que yo dijera algo específico. Antes de que yo hablara, él habló. «Se cortó sola, doctor. Un accidente. Está nerviosa por la mudanza». El médico no lo miró. Siguió mirándome a mí. «Necesito que me responda ella», dijo. Parpadeé por tercera vez. Una parte de mí ya sabía la respuesta que tenía que dar. Era la respuesta correcta. Mi hermano me lo había dicho hacía 10 minutos en el coche, cuando me pidió sangre para Chloe. «No se lo cuentas a nadie. Esto queda entre tú, ella y yo. ¿Entendido?». Yo había asentido. En esa casa, cada vez que me pedían algo, yo asentía. «Me corté sola», dije. «Estoy bien». Mi madre adoptiva soltó un sonido entre la tos y el sollozo. El médico apretó los labios. No insistió. Empezó a limpiar la zona con un líquido que olía a alcohol frío. Sentí el frío subir por el brazo, entrar al pecho, quedarse ahí. Del otro lado del salón, en el umbral que daba al pasillo, apareció Chloe. Llevaba un camisón de seda color durazno. Tenía el pelo recogido con una horquilla pequeña. Se detuvo en el marco de la puerta y no avanzó. Yo la miré. Ella me miró. Fue un segundo, nada más. Pero en ese segundo vi cómo el color se le escurría de la cara. Ella había bajado por la escalera curva, probablemente alertada por los gritos, y ahora no sabía si entrar o retroceder. Tenía los dedos cerrados sobre la barandilla del umbral. Se le veían los nudillos blancos. Mi padre adoptivo no la había visto todavía. Mi madre adoptiva tampoco.
Mi hermano sí. Había girado la cabeza hacia ella al oír el roce del camisón, y ahora le hacía un gesto con la barbilla para que se quedara donde estaba. Yo sostuve la mirada de Chloe un poco más. No hice ninguna expresión. No fruncí el ceño. No sonreí. No moví los labios. Solo la miré. Ella bajó los ojos primero. Retrocedió 3 pasos. Se dio la vuelta y subió la escalera. Escuché el roce del camisón contra los peldaños alfombrados. Después una puerta cerrándose arriba. Suave. Muy suave. Voy a necesitar puntos, dijo el médico. Son varios. ¿Prefiere que la llevemos al hospital o lo hago aquí? Aquí, respondió mi padre adoptivo antes de que yo abriera la boca. Lo que se pueda hacer aquí, aquí. No quiero exponer a la familia. El médico no comentó esa frase. Abrió su maletín, sacó guantes, gasas, una jeringa pequeña. Me avisó que iba a aplicarme anestesia local. Asentí. Siempre asentía. Cuando la aguja entró, mi madre adoptiva apartó la cara. Mi padre adoptivo se levantó y caminó hasta la ventana. Se quedó ahí, de espaldas, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. No dijo nada durante mucho rato. Mi hermano seguía parado en el mismo sitio. No se había sentado. No se había movido. Lo vi mirar el reloj de pared 2 veces. Luego una tercera. No sabía qué hacer con las manos. Se las metió en los bolsillos también, igual que su padre. Los 2 hombres de la casa, de espaldas a mí, con los bolsillos llenos de manos. El médico trabajó en silencio durante casi 1 hora. Sentí el tirón de cada punto, no el dolor. La anestesia había empezado a hacer efecto, sino el tirón, la sensación de que algo me estaba cosiendo a mí misma. Cuando terminó, vendó la muñeca con una gasa blanca. Después, sobre la gasa, una venda más larga que dio 3 vueltas. No va a poder usar la mano durante 1 semana, dijo. Nada de esfuerzo, nada de agua. Voy a volver mañana para revisar. Gracias, doctor, dijo mi madre adoptiva. Señora Sterling, respondió él, y su voz tenía algo distinto ahí, algo más seco. Le recomiendo que su hija no esté sola en las próximas 48 horas. Mi padre adoptivo se giró desde la ventana. No va a estar sola. Bien. El médico cerró su maletín. Antes de irse, se inclinó hacia mí. Si necesita hablar con alguien, señorita, puede llamarme. Voy a dejarle mi tarjeta en la mesita. Asentí. Él dejó una tarjeta blanca sobre el mueble de al lado del sofá donde me habían sentado. No la miré. Sabía que después la recogería. Cuando el médico se fue, el salón quedó en silencio. Mi madre adoptiva seguía sosteniendo la toalla manchada, aunque ya no hacía falta. Mi padre adoptivo volvió a la ventana. Mi hermano finalmente se sentó en un sillón al otro lado de la mesa de centro. Se pasó una mano por la cara. Dios mío, dijo. Mi madre adoptiva soltó la toalla sobre la alfombra. Se arrodilló delante de mí. Me tomó la mano sana entre las suyas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Tenía los ojos rojos, las pestañas pegadas. ¿Por qué, hija? No respondí enseguida. Sentí el calor de sus manos en la mía. Era la primera vez que me tocaba, desde que había bajado del avión 2 días antes. En el aeropuerto me había dado un abrazo breve, con distancia, con los codos rígidos. Ahora me sostenía la mano con las 2 suyas, apretándola. Me pidieron sangre, dije, para Chloe. Mi padre adoptivo se giró otra vez desde la ventana. ¿Qué? David me pidió sangre, repetí. Usé el nombre de mi hermano por primera vez. Me dijo que Chloe estaba enferma y necesitaba sangre. Yo obedecí. Mi madre adoptiva me soltó la mano. Se giró hacia mi hermano despacio. ¿David? Mi hermano abrió la boca. Se le movieron los labios sin sonido durante un momento. Después bajó la cabeza. Le dije que Chloe necesitaba unas gotas. Unas gotas para una prueba. No le dije que se cortara. Se lo juro, mamá, no le dije eso. ¿Y por qué le pediste sangre a ella?, preguntó mi padre adoptivo. Su voz había bajado 2 tonos. Cuando bajaba era cuando más se oía. ¿Por qué la trajiste a este salón? ¿Por qué no me consultaste? Chloe me pidió que... Chloe te pidió, repitió mi padre adoptivo. No era una pregunta. Mi hermano cerró la boca. Yo observé todo eso desde el sofá, con la muñeca vendada apoyada en el reposabrazos. No dije nada más. No era necesario. Había respondido exactamente la pregunta que me habían hecho. Ni una palabra de más. Mi madre adoptiva volvió a arrodillarse frente a mí. Esta vez no me tomó la mano. Me miró a los ojos. Escúchame bien, hija, dijo. Lo que pasó aquí no va a volver a pasar. ¿Entiendes? Nadie te va a pedir nada sin mi permiso. Nadie. ¿Me oyes? Sí, señora. Llámame mamá. Sí, mamá. Ella cerró los ojos. Contuvo algo. Después se levantó y salió del salón sin mirar a mi hermano. Mi padre adoptivo se quedó un rato más en la ventana.
Después cruzó el salón y se detuvo frente a mí. Me puso la mano en la cabeza. Solo un segundo. La retiró enseguida, como si se hubiera arrepentido del gesto en el último momento. Descansa, dijo. Mañana hablamos. Salió detrás de mi madre adoptiva. Mi hermano se quedó solo conmigo en el salón. Durante un minuto ninguno de los dos dijo nada. Él me miraba. Yo miraba la flor del techo. Claire, dijo al fin. Usó mi nombre también por primera vez. Lo que pasó... ¿Qué, David? No quería esto. Ya lo sé. Se pasó la mano por la cara otra vez. Tú me obedeciste demasiado rápido, dijo. No te dio tiempo de pensar. Yo no... Tú dijiste sangre. Yo di sangre. Se quedó callado. Lo miré por primera vez directamente desde que había entrado el médico. Tenía 28 años, según me habían dicho antes. La cara limpia, afeitada. Los ojos del mismo tono que los míos, por pura casualidad de la genética adoptiva, porque él tampoco era hijo biológico de los Sterling. Eso lo había aprendido en la carpeta que me habían dado para estudiar en el avión, pero en ese momento, sentados los dos en el mismo salón, con mi sangre todavía en el puño de su camisa, parecíamos cualquier cosa menos hermanos. ¿Me estás castigando?, preguntó. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo pensé. Pensé con cuidado la respuesta. No quería decir ninguna palabra que sobrara. En esa casa, las palabras que sobraban eran las que te podían mandar de vuelta al orfanato. Lo que me pidieron, respondí. Obedezco. David me miró un rato largo. Después se levantó, recogió la toalla manchada del suelo y se la llevó con él. Lo oí bajar al sótano, probablemente a la lavandería, probablemente para que ningún empleado viera la toalla antes que él. Me quedé sola en el salón. Me incliné despacio hacia la mesita. Con la mano sana tomé la tarjeta blanca del médico. La leí. Doctor Samuel Ochoa. Medicina interna. Un teléfono. Una dirección. La guardé en el bolsillo del vestido. Me levanté. Me tambaleé un poco al principio. Caminé hasta el espejo del recibidor. Me miré. Tenía 17 años. El pelo largo, castaño, liso, la piel pálida, más de lo normal por la pérdida de sangre. Los ojos de un color que los Sterling llamaban avellana, y que en el orfanato me habían llamado sin color. El vestido azul marino que me habían comprado para la presentación tenía manchas oscuras en el bajo. La gasa blanca en la muñeca izquierda me llegaba casi hasta el codo. Me quedé mirando a la chica del espejo. La chica del espejo no lloraba. Tampoco sonreía. Tenía la cara completamente quieta. Subí las escaleras despacio. Al pasar frente a la habitación de Chloe, escuché voces bajas al otro lado de la puerta. No me detuve. Seguí hasta la habitación que me habían asignado, al final del pasillo, la más alejada de las tres. Entré. Cerré la puerta. No le puse seguro. Me habían dicho que en esta casa las puertas no se cerraban con llave por la noche. Me senté en la cama. Con la mano sana saqué la tarjeta del médico y la puse sobre la mesita de noche, debajo del reloj despertador. Después, con la misma mano, abrí el primer cajón. Había un cuaderno de tapa dura que mi madre adoptiva había dejado ahí con una nota, para que anotes tus impresiones de esta casa nueva. Con cariño, mamá. Lo abrí en la primera página. Había una pluma junto al cuaderno. Escribí, con la mano derecha, día 2, sábado, 14:12. David me pidió sangre para Chloe. Me corté la muñeca. Respondí la pregunta del doctor Ochoa con lo que David me había ordenado en el coche. Mamá me pidió que la llame mamá. Papá me puso la mano en la cabeza un segundo. Cerré el cuaderno. Lo dejé encima de la mesita, junto a la tarjeta del médico. Apagué la luz. Me acosté del lado derecho, con la muñeca vendada descansando sobre la almohada para que no me latiera por la noche. Escuché la casa. Los Sterling tenían una casa que hacía ruido. Las cañerías, la calefacción, las maderas de los pasillos. Cada ruido tenía un horario propio. Y entonces me acordé de una cosa que David me había dicho 2 horas antes de la sangre, antes del médico. Cuando me presentó a Chloe por segunda vez, en el pasillo, ella se había inclinado hacia mí y me había dicho al oído que el puesto de heredera era suyo, y que si sabía lo que me convenía, me largara. Yo había asentido obedientemente. Me había dado la vuelta, y me había lanzado al tráfico de la autopista. Mis padres me habían metido al coche de vuelta con las manos temblorosas y las caras blancas. Mi hermano, desde el asiento del conductor, me había mirado por el retrovisor con el rostro oscuro como una tormenta. Me había dicho, si te atreves a montar otro numerito para llamar la atención, créeme, te mando de vuelta a ese infierno. Yo había obedecido. Esa misma noche, cuando llegamos, me había encerrado en la jaula del perro. Mi hermano se había quedado boquiabierto.
Me había sacado a rastras, apretando los dientes, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Y después, en la mañana, había venido la orden de la sangre. Yo siempre obedecía, exactamente lo que me pedían, ni más ni menos. En el techo de mi habitación también había una moldura con una flor tallada. En esta tenía 5 pétalos, no 6. Los conté 2 veces para asegurarme. Después cerré los ojos. Mañana iban a tener que darme nuevas órdenes. Y yo iba a cumplirlas, todas, al pie de la letra, solo al pie de la letra. Me desperté a las 6:30. En la mesita seguía el cuaderno cerrado y la tarjeta del doctor Ochoa debajo del reloj. La muñeca me latía, pero no más de lo que había esperado. Moví los dedos de la mano izquierda. Respondieron, 1 a 1. Me senté en la cama. La casa todavía estaba en silencio. Abajo, alguien, una empleada, seguramente, caminaba por el pasillo de la cocina. Se oía el roce de unas zapatillas contra el mármol. A las 7 en punto tocaron a mi puerta. «Señorita», dijo una voz femenina. «La señora pide que baje a desayunar a las 8. Traje ropa limpia. Pase». La puerta se abrió. Entró una mujer mayor, uniformada, con un vestido doblado sobre el brazo. Lo dejó sobre la silla del escritorio. «¿Le ayudo con el vestido, señorita?», me dijeron de la herida. «No hace falta. Gracias». Ella asintió. Antes de salir, dejó también una carpeta delgada sobre el escritorio. Tapas de cuero marrón, sin etiqueta. La señora pidió que leyera esto antes del desayuno. Salió. La puerta quedó entornada. Me acerqué al escritorio. Abrí la carpeta. Eran 19 páginas impresas en papel de gramaje grueso. En la primera página, centrado, decía: Normas internas de la familia Sterling. Uso exclusivo de los miembros. Leí la primera página. La segunda, la tercera. Había reglas para los horarios. 6:30, despertar. 8, desayuno. 12:30, almuerzo, pero solo los domingos con toda la familia. El resto de los días cada uno almorzaba donde le correspondiera. 7, cena obligatoria en el comedor, puntual, sin excepciones salvo enfermedad justificada por el médico de la casa. Había reglas para el vestuario. Camisas de vestir o blusas con cuello en la mesa, zapatos cerrados. Nada de pantalones deportivos fuera de la habitación. Joyería discreta. Había reglas para los modales. No apoyar los codos. No interrumpir cuando el padre o la madre hablaran. No usar el teléfono en la mesa. No hablar de negocios en presencia de invitados que no fueran del círculo interno. Esa última la subrayé mentalmente. Había reglas para las visitas. Toda visita externa debía ser comunicada con 48 horas de antelación a la madre. Ninguna visita subía al segundo piso. Ninguna visita se quedaba a dormir sin autorización expresa del padre. Había, al final, una página que hablaba específicamente de mí. Claire Sterling. Incorporación reciente. Periodo de adaptación. 6 meses. Durante este periodo, la hija menor acatará las mismas normas que los demás miembros, con la salvedad de que cualquier duda debe ser dirigida directamente a la señora Margaret Sterling y no a otros miembros de la casa. La leí 2 veces. No a otros miembros de la casa. Cerré la carpeta. Me puse el vestido que la empleada había dejado. Era verde oscuro, de manga larga. La manga izquierda me cubría casi por completo la venda. Alguien había pensado en eso. Bajé a las 8:05. El comedor estaba puesto para 4 personas. Mi padre adoptivo ya estaba sentado en la cabecera, leyendo el periódico. Mi madre adoptiva entraba con una taza en la mano. Chloe no estaba. David tampoco. «Buenos días», dije desde la puerta. Mi padre adoptivo bajó el periódico. «Buenos días, Claire. Siéntate». Me senté a su derecha. La silla a la izquierda estaba vacía. Frente a mí, otra silla vacía. Mi madre adoptiva se sentó en la otra cabecera. «¿Leíste la carpeta?», preguntó. «Sí, mamá». «¿Alguna duda?» «No, mamá». Ella me miró un segundo más de lo normal. Después hizo una señal. La empleada trajo el desayuno. Huevos pasados por agua, tostadas, fruta cortada, un té claro. Comí con la mano derecha. La izquierda la dejé apoyada sobre la servilleta, sobre mi regazo, fuera de la vista. Una de las reglas del manual decía: manos visibles sobre la mesa, salvo en caso de impedimento físico justificado. La venda era impedimento justificado. No pregunté, lo deduje. Mi padre adoptivo plegó el periódico. «Hoy tenemos una cena. Vienen los Whittaker y los Osborne, socios antiguos. Quiero que estés presente». «Sí, papá. Te van a preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde estudiabas antes. Respondes con educación.
No hablas de negocios. No opinas sobre política. No mencionas al orfanato a menos que te pregunten directamente. Y si preguntan, respondes con naturalidad pero sin detalles. Sí, papá, asintió. Tu hermano también estará. Chloe también. Sí, papá. Mi madre adoptiva dejó la taza. Claire, anoche te pedí que no te quedaras sola. El médico insistió en eso. ¿Por qué subiste a tu habitación sin avisar? Me dijo, descansa. Descansé. Ella cerró los ojos un momento. La próxima vez me avisas, ¿entiendes? Sí, mamá. Entiendo, mamá. Entiendo, mamá. Mi padre adoptivo miró a mi madre adoptiva por encima de la mesa. Ella sostuvo la mirada. Él volvió a abrir el periódico. Terminé el desayuno a las 8:30 exactas. Me levanté, doblé la servilleta, la dejé a la izquierda del plato, otra regla, y pedí permiso para retirarme. Me lo concedieron. Subí al segundo piso. Al pasar frente a la habitación de Chloe, la puerta estaba abierta. Ella estaba sentada frente a su tocador, maquillándose. Me vio a través del espejo. No se giró. «Buenos días», dije. Ella siguió pintándose los labios. Terminó el labio inferior. Apretó los labios uno contra otro. Después me contestó al espejo. «Buenos días, Claire». Seguí caminando. En mi habitación, saqué el cuaderno. Me senté en el escritorio. Anoté. Día 3, domingo, 08:34. Mamá. 8 reglas verbales además del manual. Papá. 5 instrucciones específicas para la cena de hoy. Testigo. Empleada del desayuno. Chloe. Me contestó al espejo, no a la cara. David. Ausente en el desayuno. Cerré el cuaderno. Lo puse debajo del colchón, del lado derecho, cerca de la cabecera. Me senté en el borde de la cama. Miré el vestido verde oscuro en el espejo del armario. Esta noche había una cena. Me habían dado 5 instrucciones específicas. Las iba a cumplir todas, exactamente como me las habían dado, cada una. La cena del domingo empezó a las 7:06. Los invitados habían llegado a las 7:10. 5 matrimonios, 2 acompañantes solteros. Yo los recibí junto a mi madre adoptiva en la puerta del comedor. Estreché manos, dije mi nombre, dije mi edad. No mencioné el orfanato. Nadie preguntó. Me asignaron el asiento entre un abogado mayor y la esposa de uno de los socios más antiguos del padre Sterling. Chloe estaba frente a mí, al lado de David. Llevaba un vestido rojo con escote redondo. Se había puesto los pendientes de la madre adoptiva. Yo lo noté porque en el manual, página 7, decía que las joyas de la señora no se usaban sin consulta previa. No dije nada. El abogado a mi derecha preguntó qué me parecía la casa. «Es grande, señor». «¿Y la ciudad?» «Todavía no la conozco», sonrió. «Eres parca en palabras, Claire». «Está bien. Los Sterling siempre han apreciado el silencio». «Sí, señor». Mi padre adoptivo, desde la cabecera, movió la cabeza apenas. Fue un asentimiento corto. Durante los primeros 20 minutos la conversación fue general. El clima, una exposición de arte, el resultado de un partido. Yo contesté cuando me preguntaron directamente. No interrumpí. No apoyé los codos. Sirvieron el segundo plato. Fue entonces cuando Chloe se inclinó hacia adelante. «Papá», dijo. «Creo que deberíamos contarles a los señores Whittaker sobre la ampliación del puerto. Seguramente les va a interesar». Hubo un cambio pequeño en la mesa, casi imperceptible. La esposa del socio a mi izquierda bajó un segundo la copa. El abogado a mi derecha miró su plato. Mi padre adoptivo dejó el tenedor. «Chloe». «¿Sí, papá?» «Hablaremos de eso otro día». Chloe sonrió como si no hubiera entendido el tono. «Pero los señores Whittaker son familia, papá. Y me parece que...» «Otro día, Chloe». Ella cerró la boca despacio. La sonrisa se le quedó ahí, pero ya no era sonrisa. David, a su lado, empujó una aceituna con el tenedor y no levantó la vista. Yo seguí comiendo, con la mano derecha. La izquierda, la vendada, apoyada sobre el regazo. La esposa del socio se giró hacia mí. «Claire, ¿tocas algún instrumento?» «No, señora. En el orfanato no había clases de música». Dije la palabra con naturalidad, como me habían indicado, sin detalles, sin autolástima, como si hubiera dicho, en el colegio no había clases de chino. La mujer asintió, después me dio una palmadita en el brazo. Fue un gesto afectuoso y breve. «Qué buena educación tiene esta niña»,
le dijo a mi madre adoptiva desde el otro lado de la mesa. Mi madre adoptiva sonrió. Gracias, Elena. Chloe movió el cuchillo contra el plato. Un ruido corto. Yo lo oí. Supongo que otros también. El postre llegó cerca de las 9. Durante el postre, el abogado mayor a mi derecha me preguntó si tenía planes de estudiar. Todavía no he decidido, señor. ¿Qué te interesa? Lo pensé antes de responder. Pensé con cuidado. Había una regla. Página 4 del manual. Las opiniones personales se reservan para el círculo íntimo. En presencia de invitados, las respuestas se limitan a hechos o a preferencias neutras. Me gustan los números, señor. Matemáticas, cuentas, orden. Él me miró con atención. Bajó un poco la voz. Tu padre va a tener un problema cuando descubra eso. ¿Por qué, señor? Porque aquí somos muchos los que hablamos y pocos los que sabemos sumar. Se rió de su propia frase. Tomó un sorbo de vino. No insistí. Ese comentario no pedía respuesta. Pero al otro lado de la mesa, mi padre adoptivo había escuchado. Lo noté porque dejó la cuchara del postre sobre el plato sin terminar. A las 9:30 los invitados empezaron a retirarse. Los despedí en la puerta, al lado de mi madre adoptiva, con las mismas palabras que había usado al recibirlos. Gracias por venir, señora. Gracias por venir, señor. Buenas noches. Cuando el último coche salió del jardín, el padre Sterling cerró la puerta principal con las 2 manos. Se giró hacia Chloe. A mi estudio. Papá, yo solo quería... A mi estudio, Chloe. Ella subió con él. David se quedó de pie en el recibidor, con las manos en los bolsillos. Mi madre adoptiva me tomó del brazo sano. Sube a cambiarte, hija. Has cumplido bien. Sí, mamá. En el rellano del segundo piso, antes de entrar a mi habitación, me crucé con Rosa, la empleada mayor que había llevado mi desayuno el día anterior. Llevaba una bandeja con tazas del servicio. Se detuvo un momento al verme. Señorita, dijo en voz baja, se portó muy bien esta noche. Gracias. Ella miró hacia el estudio del padre Sterling. La puerta estaba cerrada, pero desde ahí se oía la voz de Chloe, aguda, alzándose por encima de la voz grave del padre. Hacía tiempo que en esta casa no se corregía a la señorita Chloe delante de nadie, dijo Rosa todavía en voz baja, ni siquiera delante de nosotros. Me miró un segundo más. Después siguió su camino con la bandeja. Entré a mi habitación, cerré la puerta. Me quité los pendientes, me quité los zapatos, saqué el cuaderno de debajo del colchón. Anoté. Día 3, domingo, 21:47. Cena, 7 matrimonios, 2 solteros. Cumplí las 5 instrucciones de papá. Chloe intentó hablar de negocios. Papá la corrigió delante de todos. Abogado Whittaker, primer nombre, preguntar. Notó que me gustan los números. Helena Osborne me tocó el brazo. Rosa me dijo, se portó muy bien. Y más abajo, en una línea aparte, Chloe llevaba los pendientes de mamá sin permiso. Cerré el cuaderno. Me acosté con la muñeca vendada sobre la almohada, como la noche anterior. Desde el pasillo seguía oyéndose la voz del padre Sterling. Las palabras no se entendían. El tono sí. Mañana iba a tener que cumplir instrucciones nuevas. Y Chloe, mañana, iba a despertarse con una regla adicional encima. Yo no había hecho nada para provocar eso. Solo había obedecido. Al pie de la letra. Solo eso. Rosa tocó a mi puerta a las 10 de la mañana del martes. Señorita, la señora mayor pregunta por usted. ¿La señora mayor? La madre del señor. Vive en el ala sur. Nunca había pedido ver a nadie de las hijas. Me levanté. Me puse el vestido gris que mi madre adoptiva había dejado colgado el día anterior. Seguí a Rosa por el pasillo. Bajamos al primer piso. Cruzamos un corredor largo con cuadros antiguos a los 2 lados. Al final había una puerta doble de madera oscura. Rosa tocó 2 veces. Adelante, dijo una voz de mujer mayor. El ala sur era una casa dentro de la casa. Una sala con ventanales grandes hacia el jardín trasero. Estanterías de libros del suelo al techo. Un escritorio en el centro. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer pequeña, de pelo blanco recogido en un moño. Llevaba un vestido negro y un collar corto de perlas. Tenía las manos apoyadas sobre un cuaderno contable. Claire Sterling. Sí, señora. Ven, siéntate. Me senté frente a ella. Rosa cerró la puerta al salir. La mujer me estudió un momento. Tenía los ojos grises. Una cicatriz muy fina en la comisura del labio. Soy Elizabeth Sterling, madre de Arthur, tu padre adoptivo. No me has visto estos 3 días porque no bajo al comedor principal. No me gusta la conversación de la casa grande. Sí, señora. ¿Sabes leer números?
Sí, señora. ¿Cómo? En el orfanato no se aprenden números. Llevaba las cuentas de la despensa. 3 años. La directora me las dejaba hacer. ¿Por qué a ti? Nadie más quería hacerlo, señora. Ella me miró un segundo más. Ven aquí, de este lado del escritorio. Me levanté. Caminé hasta ponerme a su derecha. Ella giró el cuaderno contable hacia mí. Mira estas 2 páginas. La de la izquierda es el presupuesto doméstico del año pasado. La de la derecha, el de este año. Mira los renglones y dime si notas algo. Apoyé la mano derecha sobre el borde del cuaderno. La vendada la dejé atrás. Leí. Jardinería, mantenimiento, servicio doméstico, alimentación, eventos, representación. Los números del lado derecho eran más altos en todas las columnas. Eso era esperable. Subí columna por columna. Cuando llegué a representación, me detuve. Señora, dime. El renglón de representación subió el triple. Las demás subieron entre un 10 y un 15%. Esta subió 300. Bien, ¿qué más? Seguí mirando. Debajo de representación había un subtotal mensual. Lo leí. Lo comparé con el del año anterior. Los 2 primeros meses del año eran normales. A partir del tercer mes, la cifra se triplicaba. Señora, el salto empieza en marzo. Enero y febrero están en línea con el año anterior. ¿Marzo?, repitió ella. Sí, señora. ¿Y qué pasó en marzo? No sé, señora. Yo llegué hace 3 días. Elizabeth Sterling esbozó algo parecido a una sonrisa. Muy breve. Después se puso seria otra vez. En marzo, Chloe cumplió 21 años. Arthur le abrió una línea de crédito para sus gastos personales. La línea tiene un tope mensual. Lo que excede el tope se carga al presupuesto doméstico. Bajo el renglón de representación. Con el visto bueno de David. Sí, señora. ¿Tu hermano firma los pagos del presupuesto doméstico? No lo sé, señora. Firma él. Desde hace 2 años. Yo le pedí a Arthur que me dejara revisar los libros una vez al trimestre. Arthur aceptó para que yo no insistiera más. Pero no mira los números. Los firma David. Los archiva David. Y se los muestran a Arthur en resumen. Me quedé callada. No era una pregunta. No correspondía respuesta. Ella cerró el cuaderno contable. Claire, te voy a pedir una cosa. Sí, señora. No vas a decir nada de esto a nadie. Ni a Arthur, ni a Margaret, ni a David, ni a Chloe, ni a Rosa. ¿Entiendes? Entiendo, señora. Entiendo, abuela. Dudé un segundo. Fue la primera vez que dudé. Entiendo, abuela. Ella asintió. Vas a venir aquí los martes y los jueves, de 10 a 11. Le diré a Margaret que te estoy enseñando historia familiar. A Margaret le gustará esa idea. A Arthur también. Sí, abuela. En estas horas, tú vas a revisar conmigo los libros. Los 12 meses completos. No vas a anotar nada en papel. Solo vas a mirar, entender y recordar. ¿Puedes hacer eso? Sí, abuela. ¿Cómo puedes estar segura? En el orfanato memorizaba los inventarios. No teníamos computadora. Elizabeth Sterling me miró de un modo que no me había mirado nadie en esa casa hasta entonces. No fue afecto, fue evaluación, como quien mira a un caballo joven y decide si sirve para correr. Bien, dijo. Mañana es miércoles. Te espero el jueves a las 10. Sí, abuela. Una última cosa, Claire. Sí, abuela. ¿Por qué obedeces tanto? No respondí enseguida. Pensé cuál era la respuesta más corta y verdadera. Porque cuando obedezco, nadie me devuelve, abuela. Ella apretó los labios. La cicatriz fina del labio se le marcó un segundo más. Claire, en esta casa, quien obedece todo lo que le piden, acaba haciendo cosas como las de anteayer. ¿Me entiendes? Sí, abuela. Entonces vas a hacer lo que yo te pida, y solo lo que yo te pida. Durante estas 2 horas semanales, las órdenes de los demás no cuentan. ¿Puedes cumplir eso? Sí, abuela. Me despedí. Salí del ala sur. Rosa me esperaba en el corredor. ¿Todo bien, señorita? Sí, Rosa. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Saqué el cuaderno de debajo del colchón. Lo abrí en una página nueva, pero antes de escribir, me detuve. La abuela había dicho, no vas a anotar nada en papel. Cerré el cuaderno otra vez. Lo guardé. Me senté en la cama. Repasé mentalmente los números. Marzo, subtotal triplicado. Abril igual. Mayo, junio. Los llevé uno por uno al fondo de la cabeza, donde guardaba los inventarios del orfanato. Los puse ahí. Desde abajo me llamó mi madre adoptiva. El almuerzo estaba servido. Bajé. En el comedor, Chloe ya estaba sentada. Me miró cuando entré. Tenía los ojos distintos, más atentos. ¿Dónde estuviste toda la mañana, Claire? Con la abuela, Chloe. Chloe dejó el tenedor en el plato. ¿Con cuál abuela? Con la abuela Elizabeth. Ella no respondió enseguida.
Movió los ojos hacia mi madre adoptiva, que justo entraba con una fuente. Mamá. Claire estuvo con la abuela. Mi madre adoptiva se detuvo en el umbral. ¿Elizabeth la llamó? Sí, mamá, respondí yo. Rosa me avisó. Mi madre adoptiva dejó la fuente en la mesa despacio. Miró a Chloe, miró a mí, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Qué bien, hija. Cuéntame después de qué hablaron. Claro, mamá. Me senté. Empecé a comer con la mano derecha. Chloe no volvió a hablar durante todo el almuerzo. Pasaron 6 semanas. Los martes y los jueves subía al ala sur. La abuela Elizabeth me mostraba los libros. Yo los miraba, los cerraba, y al salir los tenía guardados en la cabeza. En la 6ª semana ya conocía los 12 meses del año anterior y los 7 del año en curso. Conocía los proveedores, las fechas de los pagos, los días en que David firmaba, los días en que la firma se retrasaba. En ese tiempo cumplí todas las demás instrucciones de la casa al pie de la letra. Cené con la familia cuando se me pidió. Asistí a 2 almuerzos de invitados. Respondí cuando me hablaron. No opiné cuando no se me preguntó. Chloe me dio 3 órdenes nuevas. Que le pasara la sal en la cena, que bajara a buscarle un libro a la biblioteca, que le dijera a Rosa que le planchara un vestido. Las 3 las cumplí sin comentario. Las 3 las registré en el cuaderno, debajo del colchón, con hora exacta y testigo. David no me volvió a pedir nada directamente. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, él bajaba la vista. Yo seguía mi camino. La cicatriz de la muñeca había empezado a cerrar. Una línea rosada, fina, apenas visible con manga larga. El jueves de la 6ª semana, mi padre adoptivo convocó una cena íntima. Solo nosotros 5, sin invitados, sin personal sirviendo, salvo Rosa. Bajé puntual. Me senté a la derecha del padre Sterling, en el lugar que ya tenía asignado. Chloe frente a mí, David al lado de Chloe. Mi madre adoptiva en la otra cabecera. Mi padre adoptivo esperó a que Rosa terminara de servir la sopa. Después hizo una seña para que saliera del comedor. Quiero que cada uno de ustedes me rinda cuentas de sus responsabilidades del último semestre, dijo. Una por una, sin interrupciones. David primero. David dejó la cuchara sobre el plato. Se enderezó en la silla. Papá, este semestre cerré los 3 contratos de la filial norte. Recibí los estados del presupuesto doméstico y los archivé al día. Atendí las reuniones con los Whittaker cuando tú estabas de viaje. ¿Y los gastos de la casa? ¿Alguna observación? Nada fuera de lo previsto, papá. Todo dentro de los márgenes. Bien. Chloe. Chloe se tomó un segundo. Sonrió. Papá, este semestre terminé el curso de gestión cultural. Asistí a la gala de la fundación. Empecé a organizar el evento benéfico de primavera. El presupuesto del evento está casi cerrado. ¿Cuánto? 40,000, papá. Como el año pasado. Bien. Margaret. Mi madre adoptiva le dio un breve reporte del manejo de la casa. Eventos, personal, renovaciones menores. Claire. Yo dejé la cuchara. Papá, este semestre leí el manual de la familia y lo cumplí. Asistí a las cenas que se me pidieron. Empecé a estudiar historia familiar con la abuela Elizabeth los martes y los jueves de 10 a 11. ¿Historia familiar? Sí, papá. Él me miró un momento más largo. ¿Qué tipo de historia? La abuela me muestra los libros antiguos de la casa. Me explica cómo se llevaban las cuentas cuando vivía el abuelo. Chloe bajó la vista al plato. David también. Mi padre adoptivo asintió despacio. Bien. Quiso seguir con otra cosa. Yo respiré una vez. Pensé en lo que la abuela me había dicho 3 días antes, cuando nos despedíamos. Si tu padre te pregunta la verdad, respondes la verdad. Lo que él hace con eso no es asunto tuyo. Mi padre adoptivo no me había preguntado la verdad todavía, pero había dicho, al principio de la cena, rindan cuentas de sus responsabilidades, y había dicho también, una semana antes, en el pasillo, que esperaba de mí claridad total en todo lo que se me consultara. Esas 2 órdenes seguían vigentes. Papá. ¿Sí, Claire? Una pregunta sobre el manual. Adelante. La página 11 dice que si detecto algo irregular en la casa, debo informarlo directamente a ti o a mamá. ¿Sigue vigente esa regla? En la mesa nadie se movió. Chloe levantó la vista. David dejó quieto el tenedor. Sigue vigente, respondió mi padre adoptivo. Sí, papá. Entonces quiero informarte que en los libros del presupuesto doméstico, desde marzo del año pasado, el renglón de representación está triplicado respecto a los meses anteriores. El salto coincide con la apertura de la línea de crédito de Chloe. Los pagos los firma David.
Silencio. Chloe soltó el aire despacio. Papá, dijo, Claire no sabe de qué está hablando. Tiene 3 días viendo esos libros. 6 semanas. La corrigió mi padre adoptivo sin mirarla. 6 semanas, papá. No es suficiente para opinar de las cuentas de la casa. Mi padre adoptivo giró la cabeza hacia mí. Claire, ¿qué porcentaje representa el exceso anual? Cerca de 180,000, papá. Contando los 7 meses del año en curso. ¿Con qué concepto se registra? Representación. Comidas externas. Viajes cortos. Catering. ¿Coinciden con facturas reales? La mayoría no tiene factura adjunta en el archivo. En el cuaderno figuran como gastos autorizados por The Sterling. David se llevó la servilleta a la boca. Mi padre adoptivo dejó su copa sobre la mesa sin hacer ruido. David, papá, yo puedo explicar. David, sí, papá. Mañana a las 8 en mi estudio. Con los archivos completos. Los originales. Sí, papá. Chloe, papá, yo no sabía. Chloe, ella se quedó callada. A partir de mañana, tu línea de crédito queda suspendida. Cualquier gasto tuyo pasa por Margaret. Por escrito. Con concepto específico. Y me copia a mí. Chloe abrió la boca. La volvió a cerrar. Los ojos se le humedecieron. No lloró. Mi madre adoptiva no dijo nada. Miraba su plato. Mi padre adoptivo terminó la cena en silencio. Nadie más habló. Rosa volvió a entrar para retirar los platos. Cuando pasó detrás de mi silla, me rozó el hombro con la punta de los dedos. Muy breve. Seguí comiendo. Al levantarme, mi padre adoptivo me puso una mano en el brazo. Claire. Sí, papá. Mañana. Después de la reunión con David, quiero verte en mi estudio. A las 10. Sí, papá. Subí las escaleras. Pasé frente a la puerta de Chloe. Estaba cerrada. Del otro lado no salía ruido. En mi habitación saqué el cuaderno. Escribí. Día 45. Jueves 21:14. Cena íntima. Papá pidió rendición de cuentas. Respondí según manual. Página 11. David y Chloe quedaron expuestos sin que yo acusara. Cita con papá, mañana 10 a lo acero. Guardé el cuaderno. Me acosté. Del otro lado de la pared, oí a Chloe llorar por primera vez desde que había llegado a la casa. No sentí nada al oírlo, ni culpa, ni satisfacción. Solo lo anoté, mentalmente, y cerré los ojos. A las 10 en punto toqué la puerta del estudio. «Pasa, Claire». Entré. Mi padre adoptivo estaba detrás del escritorio. David se había ido hacía media hora. Yo lo había visto bajar la escalera con una carpeta en la mano y la cara sin color. «Siéntate». Me senté frente a él. Dejé la mano vendada sobre el regazo. Ya no estaba vendada desde hacía 2 semanas, pero la cicatriz todavía se marcaba. David va a pasar 6 meses en la filial del norte, dijo mi padre adoptivo. Va a devolver el dinero con su salario. No va a firmar documentos de la casa durante 1 año. Sí, papá. Chloe va a trabajar en la fundación. Con salario. Con horario. Sin acceso a fondos. Sí, papá. Él apoyó las manos sobre el escritorio. Eran manos grandes, con venas marcadas en el dorso. Claire, quiero hacerte una propuesta formal. Sí, papá. Voy a nombrarte heredera principal de los Sterling. Tú, no Chloe, no David. Te quiero preparar durante los próximos 5 años. Universidad, pasantías internas, formación con la abuela. Al terminar, el patrimonio principal queda a tu nombre. Lo pensé. Lo pensé durante un tiempo más largo del que él esperaba. Lo vi moverse un poco en la silla. Papá, ¿puedo responder mañana? Él asintió. Tienes hasta mañana a las 10. Gracias, papá. Salí del estudio, crucé el corredor, bajé al ala sur, toqué 2 veces. Pasa, Claire. La abuela Elizabeth estaba en su sillón, con un libro cerrado sobre las rodillas. Me miró y supo antes de que yo abriera la boca. ¿Te ofreció el puesto? Sí, abuela. ¿Y? Quiero preguntarle algo, abuela. Dime. Cuando mi padre biológico me dejó en el orfanato, la directora me dijo que me habían dejado con una pulsera de plata fina en la muñeca. Se la devolvieron a quien me dejó. Nunca supe a quién. La abuela Elizabeth no se movió. Arthur nunca te buscó a ti como primera opción. Te trajo porque Chloe salió mal. Eso ya lo sabes. Sí, abuela. Lo que no sabes es que yo sí te busqué. Hace 4 años, cuando cumpliste 13. Arthur no quiso. No. Le dije que había una niña en un orfanato del norte que se parecía mucho a su madre cuando era joven. Que había que averiguar. Él dijo que no era el momento. Me quedé quieta en la silla. ¿Por qué me dice esto hoy, abuela? Porque mañana vas a decidir si aceptas el apellido Sterling como heredera principal. Y quiero que sepas que, si lo aceptas por elección, no por deuda. Yo pagué el rastreo para encontrarte. Tengo el expediente completo. Tu madre biológica murió. Tu padre biológico está vivo. Vive en un pueblo a 200 kilómetros. Trabaja en una carpintería.
No sabe dónde estás. ¿Tiene el nombre? Lo tengo. Me lo dio. Un papel doblado. Nombre, dirección, teléfono. Claire, haz lo que quieras con esto. No me pidas permiso. Sí, abuela. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Dejé el papel a un lado. Saqué el cuaderno de debajo del colchón. Lo abrí en una hoja en blanco. Durante la primera hora no escribí nada. Miré la hoja. Después, con letra pequeña, escribí una columna a la izquierda. Sí acepto. Y otra columna a la derecha. Sí no acepto. Llené las dos columnas. Despacio. Sin adjetivos. Al terminar cerré el cuaderno. A las 3 de la tarde bajé a la cocina. Le pedí a Rosa un vaso de agua. Rosa. ¿Sí, señorita? Si yo me fuera de esta casa, ¿usted se quedaría? Ella dejó el trapo que tenía en la mano. Señorita, yo llevo 31 años aquí. Me quedo donde me paguen con respeto. ¿Le pagan con respeto? Desde que usted llegó, más. Le agradecí. Subí otra vez. Al día siguiente, a las 10 en punto, toqué la puerta del estudio. Pasa, Claire. Entré. Me senté. Papá, gracias por la propuesta. Dime, no voy a aceptar el puesto de heredera principal. Él apoyó las palmas contra el escritorio. No se movió más. ¿Por qué? Porque quiero ganármelo, papá. No quiero que me lo den. Te pido otra cosa. Dime. Quiero estudiar fuera. Administración. 5 años. Con beca pagada por la casa, que devolveré con trabajo. Al terminar, si la abuela y tú consideran que lo merezco, entraré en la empresa como una empleada más, empezando desde el puesto más bajo. Si en 10 años demuestro que sé manejar lo que tú manejas, entonces hablamos de herencia. Él me miró sin hablar durante 1 minuto entero. ¿Y Chloe? ¿Y David? Eso lo decides tú, papá. Yo solo respondo por mí. Claire. Sí, papá. ¿Hay algo más? Sí, quiero ir a conocer a mi padre biológico antes de empezar la universidad. La abuela tiene la dirección. Quiero ir sola, volver sola, sin supervisión. Él cerró los ojos un momento. ¿Vas a volver? Sí, papá. Vuelvo, pero vuelvo porque yo decido, no porque me obligan. ¿Cuándo quieres ir? El lunes. Bien, me levanté. Antes de salir, él me habló otra vez. Claire, ¿sí, papá? ¿Vas a perdonar a tu hermano? Me detuve con la mano en el picaporte. Pensé la respuesta con el mismo cuidado con el que había pensado todas las demás respuestas durante los últimos 3 meses. No sé, papá, todavía no. Él asintió. Salí. El lunes tomé un taxi hasta la estación. Compré un boleto de autobús. Llevaba una bolsa pequeña con 2 mudas de ropa, el expediente que me había dado la abuela y el cuaderno. Antes de subir al autobús pasé por la sala de espera. En el espejo de la pared me vi reflejada, vestido azul oscuro, pelo recogido, la cicatriz fina de la muñeca apenas visible bajo la manga. La chica del espejo no lloraba, tampoco sonreía, pero por primera vez, desde que había cruzado la puerta principal de la mansión Sterling, la chica del espejo no estaba esperando una orden. Subí al autobús, me senté junto a la ventana. El autobús arrancó. En el regazo tenía el cuaderno cerrado y el papel con la dirección. Afuera, los jardines de la casa grande se quedaron atrás. El portón de hierro se fue achicando en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Abrí el cuaderno en la última página. Escribí una línea. Día 94. Lunes 08:17. Me voy. Vuelvo cuando yo decida. Lo cerré. Apoyé la cabeza contra la ventana. El autobús tomó la carretera.